¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy lo que vamos a estar estudiando es la parte introductoria del electromagnetismo. En este punto encontramos dos imágenes y la palabra electricidad. La palabra electricidad viene ya de tiempo atrás y parte del electrón. Así es como lo definían en otro lenguaje, en otro idioma. Electrón, pero no como ustedes lo conocen, sino tenía una K. En ese punto, ¿qué significaba? Bueno, lo que significaba era lo siguiente que si ustedes agarraran una piedrita de ámbar, ¿sí? Esta es el ámbar, que a veces la encontramos donde se petrifica a los insectos, usualmente ahí lo vemos, y eso lo empezábamos a frotar contra un paño de seda, se ponía un pedacito de tela, ¿y qué pasaba? Bueno, que ese material tenía las características de que nosotros al frotarlo empezaba a atraer cosas, no cosas muy grandes, pero sí atraía cosas como el papel, alguna pluma, ok, pluma de animal, una plumita pequeña, entre otras circunstancias. Entonces, parecía que tenía una atracción. En ese punto no sabían bien qué era, pero lo definieron como una electricidad, ese fenómeno que hace una atracción, como si fuera un imán. Entonces, en ese punto se dieron cuenta que la electricidad, pues, se podía, o mejor dicho, la carga eléctrica se encontraba en los cuerpos. Esa carga eléctrica es la que proporciona que, pues, la energía se mueva. Es decir, que tenemos cargas positivas y cargas negativas. Tenemos dos tipos. Ustedes ya, si les digo electricidad, pues ya les viene a la mente cosas más robustas, como motores, celulares, laptops, pero parte de ese principio, parte del ámbar frotado en seda. Entonces, de este lado tenemos otra figura. Tenemos un punto donde si ponemos los dedos saca una pequeña chispita. ¿Se imaginan que pudiéramos hacer eso? Bueno, en ocasiones eso se puede llegar a hacer, no sacar la chispita como tal, pero sí tener pues ese pequeño choque eléctrico o la transmisión de cargas cuando pues estamos sobre una alfombra y empezamos a movernos y después tocamos algo y decimos, ay, me dio toques. Bueno, es un principio parecido al del ámbar. También lo podemos encontrar cuando agarramos un globo y lo frotamos con nuestra cabeza y después ese globo tiene las características de poder quedarse pegado en la pared o en alguna otra superficie. Entonces, no es que podamos generar energía de la nada, es una de las consecuencias de que la carga eléctrica se pueda pues proporcionar a un cuerpo. En esta situación, entonces podemos decir que la electricidad es estática, es decir, no se va a estar moviendo, no estamos estudiando la electricidad que llega a nuestras casas o la que nosotros utilizamos para que nuestro celular tenga batería. Estamos estudiando como si estuviera en reposo, es decir, tiene una carga positiva, una carga negativa, pero no está en movimiento. Y bueno, como nos dice nuestra amiga Regla, él también lo puede hacer. Si ustedes gustan y quieren probar este principio, pueden agarrar una regla, puede ser de plástico de las que ustedes utilizan, puede ser también pues una escuadra o algo así, pero preferentemente se hace con una regla para que si ustedes agarran un paño de seda o una tela, pues empiecen a frotarla, se va a tardar un poquito, va a depender del material y de las cualidades de ambos, y cuando ustedes lo froten, después agarren pedacitos de papel y pónganlo. Y se van a dar cuenta que pues la regla también va a tener esa característica. Va a jalar los pedacitos de papel. ¿Cuánto o cuántos? Pues va a depender mucho, como les comento, de las características de los materiales. Pero es una práctica muy sencilla y muy fácil de hacer si ustedes las gustan hacer. Sí, también pueden aplicar la que les comenté, que agarran un globo, lo inflan y simplemente flótenlo en su cabeza. Flótenlo en su pelo, preferentemente, que no tenga gel o que no tenga alguna algún producto de belleza. Simplemente que sea su cabello y después que lo froten un cierto tiempo, péguenlo en la pared. Simplemente colóquenlo en la pared y suéltenlo y se van a dar cuenta que queda pegado. Bueno, entonces con estas características que vamos a encontrar, vamos a tener dos tipos de cargas eléctricas, positivas y negativas. Del lado izquierdo vamos a tener un suéter de tela y globos. ¿Qué va a suceder? Bueno, van a estar compartiendo cargas. Ahorita vamos a verlo ya a manera un poquito más puntual,
pero vamos a encontrar pequeñas esferitas. Las solemos dibujar con esferas porque son cargas puntuales y ese término lo vamos a estudiar más adelante y también porque las dibujamos de esta manera. Entonces vamos a tener cargas positivas y cargas negativas. ¿Cuáles van a ser sus características? Bueno, los vamos a tener en comparación a los imanes. La mayoría de nosotros ya hemos jugado con imanes y tenemos las siguientes características. Aquí tenemos el polo norte y el polo sur. Posteriormente también vamos a estudiar la parte de imanes y se van a dar cuenta por qué tienen estos nombres y las características. De igual manera, no quiere decir que los imanes sean lo mismo que las cargas eléctricas, sino que nos van a ayudar a comprender cómo funcionan. ¿Por qué? Porque las cargas eléctricas, pues no es que ustedes puedan decir, ah, voy a agarrar una carga eléctrica en este momento positiva y voy a agarrar una negativa y las voy a juntar y a ver qué pasa. Pero lo que sí pueden hacer son imanes. Entonces, supongamos que los rojos son positivos, los blancos son negativos en relación a la figura del suéter con los globos. ¿Qué vamos a tener? Si nosotros tenemos que los polos o las cargas, en este punto las cargas son iguales, se van a repeler. Es decir, los imanes van a intentar salir del lado contrario. Eso va a suceder tanto para cargas positivas como cargas negativas. Se van a intentar ir hacia el otro lado. ¿Qué va a pasar si tenemos cargas de diferente signo? Bueno, vamos a ver que si tenemos una carga positiva y una carga negativa, se van a intentar atraer. Eso es lo que sucede siempre con los imanes y sucede con los cuatro casos. Entonces vamos a tener la siguiente característica. Cargas de signo igual se van a repeler. Cargas de signo contrarios se van a traer. Eso se va a mantener. Si se nos llega a olvidar estas leyes, vamos a tener problemas porque los ejercicios las necesitan. Y vamos a ver qué pasa con, pues, con el campo eléctrico posteriormente y se van a dar cuenta que son esenciales. Siempre que tengamos alguna duda o alguna pregunta, recordemos cuando jugábamos con imanes. ¿Qué pasaba si juntábamos polos iguales y qué pasaba si colocábamos polos contrarios? Si no lo hemos llegado a hacer, se los recomiendo hacer de igual manera. Agarran cualquier tipo de imán, de cochecito o alguno que ustedes tengan y se van a dar cuenta que si los intentan pegar, pero son del mismo signo, van a salir volando. Y en cambio, si son de signos contrarios, les va a costar un poquito despegarlos al inicio. ¿Ok? Va a depender mucho de cuál es la fuerza del imán. ¿Y qué característica va a cubrir todo esto? Bueno, va a cubrir también una ley de la conservación. Esas leyes de la conservación suelen tener el mismo texto, suelen tener lo que ustedes ya conocen, lo de no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, va a suceder lo mismo con la parte de la carga eléctrica. No se va a poder destruir ni crear, solo se va a transformar. Eso va a suceder con la parte de las cargas eléctricas. Entonces, para resumir, recordemos, cargas del mismo signo se repelen, cargas de signo contrario se atraen. Hemos visto entonces qué pasa con las cargas cuando ya sabemos cuál es su polaridad, pero en la parte de electricidad también solemos escuchar el término de aislante y conductor. Eh, Puntualmente aquí se diría como aislantes y conductores. ¿Y qué va a significar? Bueno, para este punto, vamos a tener dos tipos de materiales. Del lado derecho se los escribo. Uno va a ser metal y el otro madera. Cuando estemos estudiando puntualmente ya lo que es un semiconductor, cuando es un conductor, cuando es un aislante, vamos a ver cuáles son las características que tiene cada uno de ellos. Pero de manera general y anticipada, el metal es el que permite el libre flujo de la corriente eléctrica. Cuando nosotros pulsamos el apagador de nuestra casa, pues simplemente estamos haciendo que tenga una conexión el cable del apagador a mi lámpara hacia la energía. ¿Ok? Entonces, eso, pues como sabemos, es metal, es cobre. Usualmente es cobre, algunas otras se utilizan otro tipo de materiales, pero sigue siendo metal. Y a eso le decimos conductores, porque permite que no haya tantas pérdidas, es decir, no va a tener tanta resistencia al libre paso de la corriente. En cambio, la madera, el vidrio, entre el caucho también, suelen decirse que son aislantes. ¿Por qué? Porque no permiten que pase el libre flujo de la corriente eléctrica.
Si nosotros colocamos madera para intentar conectar un foco, nunca lo vamos a hacer prender, más que si la corriente es muy, muy alta. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando cae un rayo? Si nos damos cuenta, pues pega directamente o muchas veces pega con los árboles. Y aquí me dirían, bueno, entonces no era un aislante, sí es un aislante. Simplemente que, pues, la corriente eléctrica es tanta que no lo puede soportar. Eso va a ser un aislante. Por eso, cuando nosotros tenemos vidrio, pues no nos suele suceder nada con la parte de la corriente o cuando tenemos caucho. ¿Han visto que la mayoría de las personas que trabajan con electricidad utilizan guantes? Bueno, esos guantes tienen ciertas características para que sean aislantes y no tengan peligro a las personas. A veces se llaman de carnaza, otros utilizan de plástico, un plástico especial para que no suceda ningún accidente. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si nosotros tenemos dos esferas, ¿ok? Son dos pequeñas esferas y tenemos signos positivos, significa que tenemos una carga positiva. La otra no tiene signos. ¿Por qué? Porque es una carga neutra, no tiene ni carga positiva ni carga negativa, simplemente está en equilibrio. Ahora vamos a hacer lo siguiente. A la carga de la parte de arriba le voy a poner un clavo. Supongamos que las líneas que estoy dibujando es un clavo. ¿Y qué va a suceder? Bueno, como el metal es un buen conductor, va a generar que las cargas positivas también se vayan hacia la otra esfera. Pero como ya pasó cierta carga, entonces se van a eliminar de la carga anterior. Es decir, va a compartir su carga. Ambas esferas van a ser de cargas positivas. ¿Y qué pasa si ahora colocamos un pedazo de madera? Bueno, la madera le va a decir, pues sí, tú me conectaste con alguien más, pero no pasa nada. La carga va a seguir siendo positiva y la otra va a ser neutra. ¿Por qué? Porque no tiene las condiciones para que pase libre la carga. Entonces, cuando estamos hablando de conductores, esa va a ser su característica, va a permitir compartir la carga en ambos elementos. Vamos a tener que ambas son positivas. Mientras que si estamos hablando de aisladores, significa que las cargas van a mantener su misma polaridad. Eso es lo que nos estamos refiriendo. Ya vimos qué pasa si nosotros tenemos contacto entre diferentes elementos, qué va a pasar si son conductores o aislantes. Pero hay otras formas de electrificar estos tipos de elementos. Pues hay tres principalmente que son los que vamos a estudiar. El primero es inducción. La inducción, ustedes han escuchado a veces como el término en las estufas, una estufa de inducción. ¿Qué características va a tener este tipo de fenómenos? Bueno, aquí tenemos una esfera que pues puede ser neutra porque tenemos positivos y negativos de la misma manera. Tenemos dos positivos, dos negativos y la otra es neutra. Están en contacto. Supongamos que ahora vamos a tener una pequeña barra, ¿sí? Puede ser una barra de ámbar como la que hemos estado viendo al inicio y digamos que voy a colocarle que sea de carga positiva. ¿Ok? Ya sabemos que esta barra va a ser positiva totalmente. Cuando nosotros la acercamos va a suceder algo curioso. Como en esta parte tenemos el antes que apenas vamos a colocarle la barra cercano a las esferas y en la parte de abajo va a ser qué pasó después de que nosotros le colocamos esa barra. Entonces tenemos que tener la misma barra en la parte de abajo después de que ya sucedió el efecto. ¿Ok? Tendría que ser la misma, pero lo voy a dibujar así para que sea un poquito más rápido. ¿Qué va a pasar con las cargas, chicos? Bueno, si recordamos cuáles son las reglas de una carga de signos iguales y cargas de signos contrarios, va a suceder lo siguiente. Los positivos de esta carga le van a decir, no, pues tú eres positivo, yo me tengo que alejar, porque cargas de signos iguales se repelen. Entonces los positivos van a terminar lo más lejano posible y los negativos que van a decir, bueno, yo soy diferente a ti, entonces yo tengo un signo contrario. ¿Qué voy a hacer? Voy a intentar quedar pegado en ti. ¿Y entonces qué va a pasar? Bueno, una esfera quedó cargada negativamente y la otra quedó cargada
positivamente. Con eso ya tendríamos cómo poder electrificar eh, pues diferentes cargas y generar cargas positivas y cargas negativas. En práctica, ¿lo podremos hacer? Claro que lo podemos hacer, chicos. Si ustedes ya llegaran a estudiar un poquito los fenómenos, se van a dar cuenta que este tipo de aplicaciones son utilizadas y pueden también revisarla con la parte de las máquinas que destrozan a los coches, que son máquinas muy, muy grandes que primero levantan el coche, ¿ok? Lo atraen como si fuera un imán grandote, lo pega y después lo deja caer, ¿ok? Entonces, ahí tendríamos esas dos características. Primero, una atracción y después una repulsión. ¿Ok? Les estoy dando un ejemplo sobre estas características. No obstante, recordemos algo. Aquí no podemos relacionar la parte de imanes y la parte de cargas eléctricas. Eh, Estamos dando los ejemplos para que sean fáciles de seguir, pero son cosas diferentes. Un imán no es una carga eléctrica, se los vuelvo a repetir, pero siempre que tengan inconvenientes en recordar el término o el concepto, váyanse directamente a cómo funciona un imán. Entonces, la inducción funciona de esa manera. No tienen que tener contacto los elementos, en este caso las esferas no tienen contacto con la barra de ámbar, pero como está muy cercano, va a tener el mismo efecto. Las cargas positivas se van a querer alejar lo más posible porque la barra positiva es de signos iguales y los signos contrarios se van a atraer. Es decir, las cargas negativas se van a querer mantener en la primera esfera para intentar llegar a la barra de ámbar y con eso vamos a tener una inducción. ¿Vale? Eso es lo que sucede con este tipo de fenómenos. El otro es fricción o frotamiento. Ese ya lo estudiamos, es qué sucede con la barra de ámbar o qué sucede con la regla, qué sucede con los elementos que estamos flotando en una tela. Usualmente, como les comento, es seda. Bueno, cuando nosotros lo frotamos, va a seguir las siguientes características. Tenemos que frotarlo reiteradas veces, dependiendo del material, va a ser el tiempo que lo necesitemos y la barra va a quedar con los signos positivos porque la tela va a absorber, mejor dicho, va a quedar cargada con los signos negativos. Entonces, va a desprender esos signos negativos o esas cargas negativas en ella y la barra simplemente va a quedar con cargas positivas. Y por esa característica, el papel se atrae, el papel o algunos otros elementos, porque va a tener las mismas reglas, ¿ok? Si son de signos contrarios, se van a atraer. El papel va a ser neutro o va a ser negativo. Esa va a ser la característica que tiene este tipo de fenómenos. Por eso podemos aplicarlo y por eso se estudió la parte de electricidad, por este fenómeno tan sencillo. Por último, tenemos la parte de contacto. ¿Cómo va a suceder? Va a parecer algo similar a la de inducción. Vamos a tener una barra, pero esa barra sí tiene que tener contacto con el otro elemento. Va a ser la misma barra y tiene cargas positivas. Inicialmente, esa esfera va a ser neutra, no va a tener ni carga positiva ni carga negativa. Pero como ya tenemos una barra saturada de cargas positivas, yo solo dibujo unas pequeñas como crucecitas, unos signos más, pero esa carga va a estar repleta, va a estar tan juntita que se pintaría de azul si yo le pongo los signos positivos. Como está saturada y la otra es neutra, va a empezar a obtener la carga de la barra. ¿Y qué va a pasar con ello? Bueno, como van a terminar siendo del mismo signo, esta pequeña esfera, después de un tiempo que ya terminó cargada, va a empezar a moverse, se va a repeler. Del punto inicial al punto final, que está dibujado en verde, esa esfera está repeliendo. ¿Por qué? Porque van a terminar con los mismos signos. Sucede lo mismo si tuviéramos cargas positivas o cargas negativas. Al final de cierto momento se van a repeler y va a generar que ambas cargas no quieran o ambos elementos no quieran estar en contacto por las mismas reglas que hemos estado estudiando. ¿Podremos aplicar lo mismo que la inducción? Sí, podremos aplicar que
al tocar en un elemento quede con carga positiva y el otro elemento quede con carga negativa, como lo vimos en el ejemplo anterior. Simplemente que en este sí tiene que tener contacto. Va a funcionar de manera similar. La parte de que estamos estudiando en este momento, donde sí ya tiene un movimiento para no querer tener contacto, tiene ciertas aplicaciones en física para poder revisar cuál es el tipo de carga de los elementos. Ya es un aparato muy, muy sencillo, pero que nos permite identificar cuál es la carga de cada uno de de estos elementos. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de temas, es muy sencillo si lo relacionamos con el magnetismo, que posteriormente vamos a estar estudiando ya de manera más puntual y van a darse cuenta que algunos aspectos se van a seguir manteniendo y van a decir, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Tenemos que tener mucho cuidado con esta parte, porque la parte de electromagnetismo la vamos a estudiar con electrones, protones, neutrones, que son cargas positivas, cargas negativas, cargas neutras, y la parte de magnetismo, pues se van a estudiar con imanes. Entonces, no podemos tener o no podemos comparar uno con otro. Uno ya tiene las características natas, como es el imán, y la parte de electricidad, si se están dando cuenta, algunos elementos nosotros los estamos generando que su carga sea positiva o que su carga sea negativa. Las aplicaciones son varias en la vida real y uno de los principales que ustedes, como les comento, pueden estar viendo son las grúas que se utilizan para destrozar los coches, que muchas veces las vemos en películas que es como si tuvieran un imán muy, muy grande y baja, agarra el coche, lo alza, lo mueve y después lo suelta. Y eso es lo que estaría haciendo. Está generando que primero tenga una carga de signo pues positivo o negativo y después hace la inversión, lo cambia para que para que empiece a repeler. Primero atrae, después repele. Si no hay dudas o preguntas de este tema, pues nos veríamos hasta el siguiente. Si llegara a existir algún inconveniente con algún tema o algún punto, con mucho gusto lo revisamos. Esta parte es esencial. Parece muy fácil, parece que ni siquiera tendríamos que estar revisándolo en un video, solo tendríamos que estar leyéndolo y ya con eso lo entendemos. No obstante, la parte que estamos revisando de contactos, de si es positivo, es negativo, qué pasa si tienen los mismos signos, es muy relevante a la hora de realizar ejercicios, porque vamos a ver cómo colocarle flechitas para identificar si hay una atracción o una repulsión, y eso nos va a llevar ya a problemas un poquito laboriosos. No les miento, son molestos porque requieren bastante pues aplicar lápiz al cuaderno, pero son fáciles si tenemos estos conceptos previos. ¿Qué pasa si son positivos, son negativos? Y también qué pasa con la diferencia de potencial. Vamos a ver qué pasa si tenemos la parte de un cable y va a pasar un electrón, va a pasar un protón, porque la luz funciona de esta manera, pero eso ya tiene que ver con aspectos no estáticos. Como les comento, esto es estático. No significa que la barra se vaya a volver negativa inmediatamente o la barra pues me vaya a generar electricidad así de la nada. Eh, entonces va a mantener esas cargas dentro de su cuerpo de manera estática, inmóvil, mientras que la parte ya dinámica, la parte donde sí vemos que cómo se mueven, la estudiarán ya en aspectos un poquito más complicados, como es ya qué pasa en un circuito eléctrico, qué pasa cuando ustedes prenden su foco, cuando conectan su celular, entre otras circunstancias. En eso se va a dividir esta parte. Primero en la parte donde no se mueven y después en la parte donde ya existe una interacción entre elementos de manera ya dinámica. ¿De chicos? Entonces, nos vemos para el siguiente video.